Gobierno de México. Bien, pues gracias a todos y gracias por el tiempo de estar aquí el día de hoy, para los que tuvieron que viajar también. Ustedes saben que ya el tema de la tesis es la socialización por y desde el lenguaje, desde la lengua Tundabi, y el lugar de esta investigación es el Jicaral, por Coyán de las Flores, que es una comunidad náhuatl. Rápidamente, como a manera de introducción, el objetivo general de la tesis fue analizar la socialización por y desde el lenguaje en las familias de esta comunidad y nos planteamos dos objetivos específicos. El primero era conocer las teorías locales de la socialización infantil que configuran la comprensión de la infancia y la noción de persona en este contexto cultural específico. El segundo es documentar un corpus de eventos comunicativos que están relacionados con la socialización infantil, con las interacciones entre infantes y cuidadores. Y por último, caracterizar la comunicación dirigida a niños en este tipo de interacciones, ¿no? Esto se plantea la relevancia en tres sentidos de la investigación. En primer lugar, aporta un conocimiento antropológico con relación a las prácticas socioculturales de crianza de este grupo cultural. En un segundo lugar, en el ámbito de la antropología, aporta conocimiento sobre los usos sociales de la lengua y su función para la transmisión de saberes socioculturales. Y por último, en el ámbito de la antropología educativa, creemos que aporta un referente justo para valorar tanto desaciertos como potencialidades de la educación bilingüe intercultural que se ha implementado desde las instituciones del Estado, particularmente en el preescolar. El primer capítulo es el encuadre teórico-metodológico y que habla sobre la sistematización del trabajo de campo. Y bueno, hay una escena ahí de una jornada de trabajo en la milpa de dos de los niños que participaron como colaboradores. El encuadre teórico muy rápidamente está basado en dos antecedentes, principalmente que son los estudios sobre nichos de desarrollo desarrollados por Super y Harkness en la década de los 80 y los estudios de socialización lingüística que desarrollaron Ox y Scheffelin principalmente, o el gran referente es este artículo de 3 historias de desarrollo sobre Samoa, Papúa Nueva Guinea y en contraste con lo que ocurría en las familias norteamericanas de clase media en Estados Unidos. Y después hay toda una línea de estudios de la socialización por y desde el lenguaje en Mesoamérica, donde hay un gran referente que es la tesis doctoral de la doctora Lourdes, La llegada del alma, que es sobre la socialización entre el grupo Tzotzil de Sinacantán. Y dentro del marco de la maestría y el doctorado de lingüística indoamericana se han desarrollado estudios en distintas lenguas mesoamericanas, principalmente las mayenses, pero también en el totonaco, en el mije y en el zapoteco, en el caso de las lenguas originarias de Oaxaca y de los grupos originarios de Oaxaca. Y el último gran referente son los estilos socioculturales de aprendizaje, que es un campo de la antropología de la educación, donde principalmente se retoma a Susan Gaskins y a Bárbara Rogoff con el tema del aprendizaje por participación intenso. La metodología se tejió desde 3 líneas, que son la etnografía como tal. Restrepo habla de la inmersión para la construcción de comprensiones situadas. La etnografía del habla y de la comunicación, que va a ser el microanálisis de las interacciones o los actos de habla, los usos sociales y las funciones del lenguaje en un grupo cultural. Y la documentación lingüística, que va a proponer el registro sistemático, duradero y multifuncional de la lengua en contextos de uso, ¿no? La lengua cuando se está usando, no en contextos artificiales, ¿no? El trabajo de campo se desarrolló de septiembre a noviembre del 2022, ya son 2 años los que nos tardamos procesando los datos.
El registro completo está compuesto por diario de campo, fotografías, registro audiovisual y entrevistas. Y hay un corpus en video que tiene una duración total de 7 horas que se procesó en el LAN con transcripción y traducción porque los datos eran bilingües. Había datos en Tunsavi y ese consta de una selección de 10 registros y 8 entrevistas. Y bueno, nada más como este trabajo de transcripción y traducción tardó 6 meses y tuvo el apoyo de 2 de las colaboradoras, de Ofelia y de Hortensia. Pues después del campo nos tardamos 6 meses traduciendo y transcribiendo. Esta es rápidamente una tabla del corpus que incluye 8 registros audiovisuales que son textos de arte verbal e interacciones como el baño, cuando están bañando al bebé, cuando están jugando en el patio, cuando los niños están jugando entre pares. Hay una sesión de términos de parentesco, que sí es una elicitación, y hacia abajo, a partir del 11, 8 entrevistas. La familia colaboradora es una familia extensa, la familia Pineda Ortiz, que es la familia de Ofe, que está aquí acompañándonos virtualmente. Sus padres son doña Antonia y don Emiliano, son los abuelos de la familia, y las familias nucleares, que son las que nos permitieron el acceso a los niños, es la familia de Fidela, que tiene 8 hijos, en ese momento solo tenía 6, que son Mireya, Areli, Jocelyn, Diana, Franklin y John. Sergio, que es el otro hermano de Ofelia, con su esposa María y sus 2 hijos Emiliano y Jaciel. Rogelio, otro de los hermanos, su esposa Lupe y el pequeño Tazú. Hortensia es su hermana menor y su nombre como artista es Cita Savi, y ella me acompañó en el trabajo para transcribir, para traducir, y también es autora de las ilustraciones y los carteles que se hicieron para la devolución de la tesis. Y bueno, para mí Ofelia merece un lugar de coautoría en esta tesis. Lo mencionábamos ahí, los lineamientos no lo permiten, pero el trabajo conjunto que hicimos para el análisis y el acceso que ella me dio a un acervo de tradición oral que ella ha recopilado por más de 10 años fue fundamental para poder construir lo que es esta investigación, ¿no? Los niños, Nacuachi, dicen en Tundavi, el bebé es John, de 1 año y medio, Emiliano y Jaciel, que tienen 4 y 5 años en el momento de la investigación, y Tazú, que tenía 3 años, y por decisiones de privacidad también decidimos no manejar fotografías reales, sino ilustraciones que fueron realizadas por Hortensia. El capítulo 2 es el capítulo contextual, es muy amplio, entonces nos vamos a ir muy rápido, y se titula Situando la mirada en el Ñusavi. El Ñusavi es el pueblo de la lluvia, el pueblo mixteco por su nombre náhuatl, y se sitúa en los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, pues demostrando que justo la división por municipios y estados se sobrepone a el ejercicio de las comunidades sobre el territorio, ¿no? Y la Mixteca se divide en 3 regiones, que son la Mixteca geográficamente, por sus características: alta, que es boscosa; baja, que es semidesértica; y la costa, que está cercana al mar, ya más del lado de Oaxaca y Guerrero. El municipio donde nos vamos a focalizar va a ser Coicoyán de las Flores, que está justo en el límite entre Oaxaca y Guerrero, pero está dentro del lado de Oaxaca. Y de aquel lado aparece el mapa del municipio con sus 13 agencias. Arriba está la cabecera municipal, y a 40 kilómetros aproximadamente hacia el sur está el Jicaral, que es Ñunú y Tuntiachín, el pueblo que tiene árboles de jícara en su cara. Así se traduciría, Nú funciona como preposición. Y está pegado a una comunidad de Guerrero, o colinda con una comunidad de Guerrero que se llama Jicayán de Tobar, que es Tlacochistlahuaca Guerrero. Y de hecho su inteligibilidad de la lengua va a ser más hacia Guerrero que hacia las comunidades de la Mixteca Alta. Ñunún y Tuntiachín es el nombre en Tundavi del Jicaral,
tiene aproximadamente 1,378 habitantes y un dato interesante es que el 42% de la población son infancias, de acuerdo a los datos del INEGI, y el 24% son jóvenes. Es una comunidad que tiene una población muy joven, que además está ahí en la comunidad, ¿no? Aunque es una comunidad migrante, el arraigo sigue siendo muy fuerte. El 88% de la comunidad es hablante de la lengua Tundabi, que es la autodenominación. Tunsabi es la lengua de manera general. En este caso, por las variantes, va a ser Tundabi. Y es un lugar con mucha vitalidad en el contexto del uso de la lengua y que donde no se ha interrumpido la transmisión en el ámbito doméstico. Y un dato que va a ser importante va a ser el de la inasistencia escolar. El 22% de las infancias de 3 a 14 años y el 83% de los jóvenes de 15 a 24 años no asisten a la escuela, ¿no? Esto hacia las conclusiones va a ser un dato importante. Y la familia extensa funciona, como en otras comunidades Nasabi, como base de la organización social porque permite el sostén de la vida a través del trabajo colectivo, tanto en el campo como en el ámbito doméstico. Documentamos términos de parentesco en esta variante. Nabe-e es los de la casa, las personas de la casa, es la familia, y están ahí todas las relaciones de primer, de segundo y de tercer nivel, pero nos vamos a concentrar nada más en los términos para nombrar a los padres de la familia. Na, la madre; ta, el padre; nana shanu, la abuela; tata shanu, el abuelo; y los honoríficos que van a ser nande y tate, como nuestra madre y nuestro padre. Y los nietos se van a referir a los abuelos de este modo también, ¿no? La lengua, este capítulo incluye un apartado de descripciones generales de la lengua. El Tunsabi es la palabra de la lluvia, es la autodenominación de la lengua mixteca, se ubica en el tronco de las lenguas otomangues, en la familia oriental, y forma un mismo grupo con el cuicateco y el triqui, y su principal característica fonológica va a ser que el significado de las palabras está determinado por sonoridad tonal, glotal y nasal, que la vuelve una lengua muy compleja, con muchas variantes. Josserand en el 83 identificó 12 áreas lingüísticas. Estamos hablando de que más que una sola lengua, existen muchas lenguas mixtecas, ¿no? Y en el caso de Coicoyán, hay lo que aparece sombreado, hay un nivel de entendimiento más justo con Guerrero, que es metlatónico, ¿no? Y por ahí se ubica el Tundabi de Coicoyán de las Flores. Así nada más como para que lo miren, el alfabeto que se usó para transcribir la lengua, basado en la norma de la escritura publicada por INALI en 2022 y en un estudio desarrollado por lingüistas del ILB, que son Bidem y Bidem, que trabajan con el mixteco del oeste de Juxtlahuaca, ¿no? Que es la variante con la que estamos trabajando. Y también el cuadro de vocales identificadas, ¿no? Alargadas, nasales, nasales alargadas, glotales rearticuladas y glotales nasales rearticuladas, como todo el rápido inventario fonológico que logramos hacer porque se requiere un estudio más especializado de esta variante. El capítulo 3 es el capítulo más bonito, es el capítulo que habla de las teorías locales de la socialización infantil. Vamos a hablar de qué se trata eso, y en la imagen pueden observar basado en fotografías, una representación del ritual del Samacuilla, que es un ritual de cambio de año que se hace para pedir sanación cuando los niños son enfermizos, ¿no? Vamos a ver por qué se enferman, pero... Y bueno, se pide sanación donde hay piedras de sabi, ¿no? O nusabi, piedras de la lluvia, o piedras que según la tradición oral son fragmentos de la deidad, ¿no? Un concepto central en este capítulo va a ser nichos de desarrollo, ya lo había comentado, que el nicho de desarrollo va a ser el contexto ecológico y sociocultural en el que están situados los infantes, y Super y Harness proponen que se compone de 3 subsistemas.
el entorno físico y social, las prácticas de cuidado y crianza y las etnoteorías de los cuidadores. Allá aparece una foto de un tutio, es una especie de cuna que se cuelga en la cocina del techo, y para mí es un gran ejemplo del concepto de nicho de desarrollo, porque el tutio se forja con una madera que es especial, que crece en este contexto ecológico, ¿no? Es un conocimiento especializado hacer el tutio, pero además en la tradición oral hay unas gemelas que en algún momento lanzan al cielo ciertos elementos que ellas van cargando, y el tutio es uno de ellos, entonces es una constelación también, ¿no? Hay una constelación que imita la forma o que es similar a la forma del tutio, y cuando está colgado, solamente puede estar colgado si el bebé está colocado dentro. Si no, hay que recogerlo, porque los espíritus entran al tutio e intranquilizan el sueño de los niños. Y ya llegamos a la mitad, nos vamos a apurar. Las teorías locales de la socialización infantil es un concepto que hace referencia a los sistemas de creencias o las teorías locales que tienen una cultura sobre el desarrollo y la madurez de los niños. Amy Powell las llama teorías locales de la crianza infantil, y más recientemente De León propone, es el mismo concepto de Super y Harkness, las etnoteorías, las teorías parentales, y también les llamamos teorías locales de la socialización infantil. El planteamiento es que cada cultura opera con sus propios parámetros y esos le dan congruencia a sus prácticas de cuidado y crianza. Bueno, hicimos una periodización con base en el registro antropológico, en las entrevistas, en la tradición oral y en las palabras que se utilizan para nombrar a la niñez en distintas etapas. Hicimos una periodización. No me puedo detener por cuestiones de tiempo, pero lo que es fundamental entender es que dentro del grupo particular de la cultura Nandavi, a diferencia de otras culturas mesoamericanas, se considera que los bebés tienen alma desde el momento de la gestación. Entonces, eso los va a volver vulnerables a los sustos, a las caídas y a la pérdida del alma principalmente, ¿no? Y de ahí se desprenden una serie de cuidados y de prácticas que se van a prolongar a lo largo de toda la infancia, ¿no? Hay nombres, ¿no? Vamos a hablar de Ñacubi como mujer enferma, la mujer embarazada; Ñañuse, mujer que tiene enterrado un hijo o que tiene un hijo dentro de sí durante la gestación; Lena, el bebé oscuro cuando acaba de nacer y se considera que su entendimiento, que su conciencia están dormidas. Sí las tiene, son una potencia dentro de sí, pero está dormida. A diferencia de otras culturas donde se cree que el alma llega en otro momento, ¿no? O va poco a poco, gradualmente, llegando a ese pequeño ser humano. Lelo va a ser el bebecito, y también se le llama Celo, que sería como hijito. Y esta expresión ñaquibi lo, que se podría traducir como loquito o tontito, y que va a ser la expresión que justifica la falta de conciencia en los niños, ¿no? Cuando hace algo, una travesura, ese ñaquibi lo no entiende, ¿no? Pero el entendimiento va a llegar y va a ser parte del objetivo de la socialización durante la infancia, ¿no? Y ese proceso del entendimiento se llama Ndaku'un y niña, que es el corazón o el interior despierta, ¿no? Y el lenguaje va a jugar un papel fundamental para que este entendimiento vaya despertando. Después viene un momento en el que la distinción, según identificamos, más bien tiene que ver con sexo, con cuerpo, y va a ser sí y lo o, la mujercita; tía lo o, el hombrecito. Y es un momento en el que comienza a despertar la conciencia justo a través del aprendizaje por participación en el trabajo adulto. Y viene un proceso donde se va configurando el género, hasta que digamos que se considera que ya se ha logrado la configuración social del género, y se usa otras expresiones que son ñalo o y ralo o, que son clasificadores de género en la lengua, y que sería como
el pequeño, pero la pequeña, la mujer pequeña en femenino y el hombre pequeño en masculino, porque ya hay un desempeño de los roles a los 10, 12 años, como si fueran adultos, ¿no? Ya hay una participación como cuidadores incluso de sus hermanos menores. Y por último, Racuán, que sería ella soltera o él soltero. Y es un tema que valdría la pena discutir en algún momento, que es justo este brinco de la niñez a la adultez y que nos quedamos como preguntándonos si la adolescencia justo es una categoría occidental, ¿no? Porque culturalmente no la encontramos con claridad, ¿no? Más bien, hay un brinco a la adultez que puede ocurrir desde los 10 años y la infancia se puede prolongar por más tiempo, dependiendo de si asisten a la escuela, de si se han quedado en casa solteros o ya migraron o ya se casaron, ¿no? Incluso a edades pues muy pequeñas, ¿no? Y una imagen rápida del temazcal, el ritual del temazcal, que no solo es para sanar a la mamá, sino también se introduce al bebé durante la cuarentena, ¿no? El temazcal. Y hay toda una oralidad ahí bien interesante que no nos da tiempo. El capítulo 4 es el análisis lingüístico. Esta escena, justo lo que ocurre es que el bebé está jugando, ellas están lavando ropa, están cuidando a su hermanito, son Jocelyn y Diana, y el bebé les dirige la manguera a la cara y Diana dice, le va a curar, ¿no? Él es bebé, déjalo, ¿no? Y es esta expresión de ñaquibilo, o déjalo, es un bebé, ¿no? No entiende, pero sí entiende porque le están hablando, porque el bebé da muchas muestras de interacción, ¿no? El análisis en este capítulo se basa en un modelo que es propuesto por Ox Solomon y Esther Pony, que considera 6 dimensiones socioculturales de la comunicación o de la interacción, que van a ser los hábitats, las ideologías, los marcos de participación, las actividades, los repertorios semióticos y los artefactos. Disculpen, no me voy a detener a explicarlos, pero ya en el amarre del análisis y de los datos, lo que se encuentra es que la comunicación dirigida a niños la podemos distinguir por los datos que tenemos entre la infancia temprana, Lelo O, que es John, que tiene 1 año y medio, y después los niños más grandes que tienen de 3 a 5 años, que van a ser Tialo O, hombrecitos, ¿no? Y hay 2 formas distintas de dirigirse hacia ellos y de comunicarse con ellos y en las que ellos se comunican, ¿no? Cuando con el bebé el principal hábitat socializador va a ser el espacio doméstico, la comunicación dirigida a niños va a ser multipartita, va a ser siempre entre muchas personas, no diádica entre mamá y papá como estamos acostumbrados en los contextos occidentales, y generalmente se va a tratar a los bebés como participantes activos, se les va a hablar, hay culturas que no lo hacen, y se va a dirigir su atención hacia afuera, hacia el exterior, a través de tenerlos en el regazo viendo hacia afuera o justo lado a lado viendo todos hacia afuera, ¿no? Durante la etapa preverbal, las vocalizaciones de los bebés son consideradas como intentos de comunicación, se les llama protoconversaciones y son motivadas a través de preguntas retóricas y de rutinas de licitación. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Y el habla, además del habla, se utilizan recursos semióticos como las miradas, los gestos de apuntamiento y las producciones no verbales. Y hay un registro, en el caso del jicaral, hay un registro especial de habla dirigida a niños que se llama Canle o Canbali. El concepto es esta habla que simplificamos los adultos un poco para enseñar a hablar a los niños, pero también porque es una forma de expresar cariño, ¿no? Y en esta variante se encuentra un registro de Canbali. Vamos a ver un pedacito de esta interacción para que nos alcance el tiempo y vean lo interesante. Está Fidela, es la madre, tiene a John en sus brazos, lo está amamantando y está junto a ellos Areli, que tiene 14 años, es una de sus hermanas. Ellas están sobre un petate en el patio, en la interacción. Hortensia me ayudó a hacer unas abstracciones de estas imágenes para no usar fotos y se usaron este tipo de ilustraciones en la tesis. Y entonces ellas están platicando, están hablando con el bebé, y la cámara está aquí.
Entonces, detrás de la cámara pasa otra de las hermanas, que se llama Mireya, que le dicen Yeya, y el bebé nota la presencia de Mireya porque está acostumbrado a estar atento a su entorno, ¿no? A las interacciones multipartitas. Entonces, voy a poner rápidamente el ELAN. Sí, ok. Es un fragmentito muy, muy pequeño, el que vamos a ver. Lo que va a ocurrir es que el bebé llama a Yeya y ellas, para calmarlo, le empiezan a decir que mejor llame, que no está y que mejor llame a sus otros hermanos. Entonces le dice, mejor llama a Franklin, mejor llama a Diana, mejor llama a Jocelyn. Y eso es una rutina de licitación, porque le están diciendo, di Franklin, di Yeya, di o sea, le están diciendo que diga, ¿no? Con esta fórmula de di esto, como lo hacemos con los bebés, para que aprendan a hablar, y es una sustitución de la producción, porque en realidad el bebé no habla, solo emite algunas palabras. Van a oírlo, porque justo así empieza. Ay, coco, coco, Ay, sí, me voy a regresar. Se está compartiendo, no puedo ver. Aquí está. Te va a alcanzar a escuchar un poquito que el bebé llama a Yeya. Digo, Yeya, Yeya. Pon, pon. No está. Está. Blanqui, Lanky, cachumba, casa. Mejor di Lanky, ¿no? Blanqui. Mejor di Jose, mejor di Gaby. Quiero que pusieran atención a esto. Me voy a regresar tantito. Ella debería cantar Cava Cava Kuzunle, que es el arrullo, el verso del arrullo o del canto para dormir a los niños, pero ella dice Aba Aba Ushunle, está haciendo una simplificación fonológica. Eso es el habla dirigida a niños, ¿no? Es un registro especial donde el habla se adapta para simplificarla, ¿no? Y se simplifica en este caso fonológicamente, ¿no? Porque no la simplifican sintácticamente. Entonces se vuelve a escuchar ahí. Aba, aba, ushunle. Y vuelve a decir. Aba, aba, ushunle. Y después viene. Le dice que va a venir el gato y lo va a comer, ¿no? Le cambia el verso al canto. Y justo en lugar de decir chitu, dice itu, ¿no? Va cambiando, modificando fonológicamente. Entonces, bueno. Terminamos de compartir eso y vuelvo a la presentación. Gracias. Ya acabamos. Vamos a las conclusiones. Sí, hay otra interacción que es la del otro rango de edad, que ya es una interacción en la milpa, que es muy interesante justo lo que ocurre, porque ya ahí ya hay un habla, bueno, este es así rápidamente, es el cuadro de lo que se encontró en el registro de habla infantil, las modificaciones prosódicas, fonológicas, de léxico, de discurso, porque no hay modificaciones de sintaxis. O sea, no se cambia el orden de los constituyentes de la oración cuando se les habla a los niños. Eso es muy particular porque además ayuda a que adquieran la lengua a una edad muy temprana y también su sistema tonal a una edad muy, muy temprana. Es muy interesante. Hay un léxico especial para nombrar a los animales domésticos. El gallo chile se convierte en coco, el perro tina se convierte en bau, el gato chitu se convierte en mau, ¿no? Y se utilizan como sustantivos, no como onomatopeyas, ¿no? En el caso de los niños. La infancia media, que les decía, el tema con la infancia media es el habla directiva, justamente, hay un registro de habla directiva y donde los imperativos están codificados por tono y el verbo, cuando es una orden en positivo,
tiene un tono alto y cuando es una orden negativa tiene un tono bajo y hay una diferencia muy sutil al pronunciarlo y eso demuestra que los niños desde una edad muy temprana adquieren el sistema tonal, ¿no? Es muy interesante ver los registros. Y el tema del aprendizaje por participación a través de justo explicaciones y recursos semióticos que hacen es ponte el tenate como me lo pongo yo, ¿no? Ve cómo estoy quitando la mazorca para que la quites tú, veme, ¿no? Y es a distancia. Es muy interesante, no nos alcanza el tiempo. Una escena ahí de trabajo en la milpa. La madre está indicándole a Emiliano qué hacer, ¿no? Y el que está acá atrás es Jaciel. Entonces, conclusiones, ¿no? El Jicaral y otras comunidades Nandavi comparten una comprensión simbólica del mundo que va a configurar su forma de crear y que va a transmitir estos saberes. Yo sé que hablar de continuidad cultural causa ruido, pero de verdad es lo que se observa, ¿no? Sí hay tensiones, claro que las hay, en la tesis están un poco reflejadas con el tema del bilingüismo, de los dispositivos electrónicos, pero la continuidad cultural es muy clara, ¿no? Es mucho más contundente en este contexto donde la lengua tiene una vitalidad muy alta. El tema de el entendimiento y la conciencia que están dormidos va a ser algo característico de la socialización para las familias Nandavi y el proceso de que el corazón o el interior despierte, el entendimiento llegue, está muy vinculado a la comunicación y al lenguaje. Y el dominio del habla va a ser un indicador fundamental de madurez en los niños. El proceso de la socialización se considera completo a partir de los 10 o 12 años de edad. En este sentido, la transición a la adultez, lo que comentaba, puede postergarse siempre que se continúe estudiando. Pero los datos censales de la comunidad son muy fuertes, son muy duros. El 24% de las niñas y los niños de 12 a 14 años no asiste a la escuela y el 64% de los jóvenes a partir de los 15 años no asisten a la escuela, ¿no? Entonces, justo lo que ocurre en las entrevistas, nos lo dice Rogelio, a partir de los 10 años los niños están migrando en este tipo de comunidades, ¿no? Curioso, además, porque migran y pasan varios años trabajando, pero forman pareja en la comunidad y se quedan y vuelven al modo de vida campesino y la lengua no se está transformando. Entonces, sí, es muy interesante porque nos pone preguntas ahí para posteriores investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta deserción escolar? Yo diría, el Jicaral es un lugar donde la escuela no ha conseguido castellanizar, ¿no? Y justamente por eso hay esta vitalidad, porque no hay una aceptación de la institución de la escuela, ¿no? Del todo completa, ¿no? Y qué correlaciones hay justo entre la baja asistencia a la escuela y la vitalidad lingüística. Y bueno, son preguntas que se quedan pendientes. Y lo que yo considero es que el estudio de las teorías Nandavi de la socialización infantil y de las prácticas socializadoras por y desde el lenguaje nos permite abordar este tipo de problemáticas desde una perspectiva situada y de reconocimiento de que estamos frente a una infancia que es distinta culturalmente y que por lo tanto el Estado no podría y no debería implementar pues estrategias como las que implementa en todo el país, ¿no? Hay un apéndice que también es muy interesante, un epílogo que se convirtió ya así como la colita de la tesis, que justo retrata o es una escena etnográfica de lo que ocurre en el preescolar, porque en el Jicaral las mamás van al aula del preescolar y se sientan adentro del aula todo el horario de clases, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque los niños hablan principalmente Tundavi y la maestra necesita ayuda para traducir, pero también porque el preescolar estaba, ahorita ya lo cambiaron, el preescolar estaba ubicado en un lugar donde hay enfermedad, donde hay espíritus. Entonces hay que ir a cuidar a los niños porque si se caen o lloran en ese lugar, pues pierden el alma, ¿no? Entonces,
es una apropiación de la escuela muy particular, la que hacen las madres, y en las interacciones lo que se demuestra es que los niños están interpelando a la maestra con la forma en que han aprendido, ¿no? Entonces la llaman maestra así, maestra, y le hablan en Tundabi y la maestra no entiende. Y las madres, si están afuera, están atentas y se adelantan y entran y le dan la instrucción al niño y le dicen hazlo así, tal como lo harían si estuvieran en la milpa o si estuvieran en su casa enseñándoles a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, hay un traslado de las prácticas de socialización hacia el aula y no está siendo visible porque no hay entendimiento de la lengua por parte de la maestra. No hay una mala intención, me parece que para nada es por ahí, sino más bien hay un desconocimiento de justo las formas propias de aprendizaje. Y pues con eso, bueno, el corpus de arte verbal documentado, por cierto, en el proceso documentamos tres cantos que se convirtieron en carteles para hacer devolución a la comunidad. Son textos de arte verbal. Octavio es su tema de especialidad. Octavio investiga el registro de habla ceremonial en su comunidad y nosotros alcanzamos a vislumbrar que este género es otro género de arte verbal, porque no hay una transmisión especializada, no es un saber especializado, sino tiene un uso cotidiano, pero tiene estructura de arte verbal porque tiene alargamientos, porque tiene repetición, porque tiene difrasismos, y hay una interpretación que modifica la prosodia de las palabras, ¿no? Hay un canto que es un canto para dormir a los niños. Hay otro Ya, que es... kuson, guachi. Kaba, kaba, kusonle. que Kaba, cantaba Areli hace kaba, rato. kusonle. Kaba, kaba, kusonle. Manaba, na kishinule kusen. Na kutiamana shatunule. Kaba, kaba, kusonle. Kaba, kusonle. Kaba, kusonle. Manaba. Y bueno, hay otro que es un canto, es un canto para sacar la basura del ojo, cuando nos entra tierra en el ojo, y se llama a un pequeño animalito que como se conoce como hormiga león, es una especie de termita, entonces simbólicamente se le llama y se le pide que nos limpie el ojo, ¿no? Y también se les enseña a los niños cuando son pequeños. Y el último es un llamado al viento, que más bien se grita, la cuá, Manu, y es para que el viento venga a ayudarnos a limpiar el maíz cuando estamos desgranando y que se levanta y el viento se lleva la basurita, ¿no? Tenemos pendiente irlos a entregar. Los carteles vienen con un código QR con el que con el celular puedes acceder a los autos almacenados en SoundCloud para que, porque sí hay cierta pérdida de estos cantos. Entonces justo la idea con los carteles es reforzar que se sigan conociendo, ¿no? En la comunidad y en las comunidades vecinas que comparten pues la oralidad, ¿no? Y bueno, pues creo que si le muevo Dikibi. se van a oír no sé si los quieren oír o ya con el tiempo. El del bien. Ajá. ¿Lo quieren oír? Sí, claro. Tu kanatachi. Laqua. Mano. Mane. Tachi na anda tibion duchi. Tachi na anda tibion unillo. Laqua. Mano. Mane. Tachi na achindeta un shi'i na anda tibin duchillo. Laqua. Mano. Mane. Y bueno, pues ya lo último es la bibliografía. Así, una selección nada más. Pero bueno, pues muchas gracias por mi parte. Gobierno de México.